retomar, sobre todo vamos a retomar un capítulo que es clave y que ha generado muchísima discusión. Antes, permítanme recordarles que Vía Confort tiene una gran noticia para todos. Hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito del Banco República y si compras en 12 cuotas, la primera es gratis. Mirá esta cocina 4 hornallas a supergas por solo $71. Y de regalo, un pack de artículos de limpieza. Llama ahora a Vía Confort 2507-3883. Y para este debate le damos la bienvenida en estudios a Daoís Uriarte, abogado, ex diputado del Frente Amplio. Además, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tiene la expertise parlamentaria del debate y además especializado también en cuestiones de derechos humanos. Y es acá donde, por eso nos importaba escuchar su mirada sobre algunos aspectos puntuales, no toda la LUC ni todo el capítulo de seguridad, pero no nos daría el tiempo. No. Pero algo que sí generó bastante polémica es el tema de las penas, aumento de penas a los menores infractores. Por ejemplo, si empezáramos por ahí, ¿cuál es su lectura? Bueno, en principio, digamos, yo estoy en contra, en general la doctrina de derechos humanos está en contra de los aumentos de pena como forma de solucionar los temas de seguridad. Pero en todo caso eso puede ser un tipo de política criminal. Pero en el caso particular de los menores, nosotros entendemos, y digo esto porque pertenezco a la Cátedra de Derechos Humanos y en ese sentido hay bastante coincidencia en la facultad con respecto a esto, con ese proyecto se violentan normas expresas internacionales en materia de protección de menores, en particular de menores en conflicto con la ley. Vamos a empezar por el primero. El primero dice, y en esto tengo que cuestionar las declaraciones del ministro cuando dice no son niños, son criminales. Perdón, el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño dice son niños hasta los 18 años, salvo que haya una ley que diga lo contrario, porque hay algunos países que tienen... Pero supongo que el ministro se refiere, no generaliza, sino que se está refiriendo, por sentido común, a menores, pero capaces de cometer crímenes horrendos, a ver, que los hay. En realidad los menores en conflicto con la ley tienen un código propio, se puede decir, de penas que está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sí. Eso está claro. Y por supuesto a cada hecho corresponde una determinada valoración, que en el caso de los menores, por ejemplo, tradicionalmente se les ha aplicado un sexto de la pena. Bueno, esto fue una discusión que se tuvo, pero además el artículo 37 de la Convención dice que la reclusión es la última medida que se puede tomar y por el menor tiempo posible. Acá se está llevando de 5 a 10, con consecuencias graves, porque inclusive podría llegar un menor a ser condenado, estar más tiempo preso que un mayor, inclusive con... Si lo agarra a los 18 en el medio, dice. Ahí está. Ahora, vamos a ser claros. Menores capaces de cometer hechos delictivos de gran trascendencia, pero a ver, les voy a decir a todos ustedes, no lo vivieron, pero alguna vez escucharon hablar del Mincho Martín Corena, ¿no? Y en el famoso libro de Cristina Peri Rossi, Aviso a la Población. Es decir, que aterrorizó en la década del 60, yo la verdad que era un niño, no me acuerdo, pero aterrorizó a la población y era un menor, o sea que esto no es una situación paradojal. Y yo quiero, además, basarme en un informe... Bueno, y en ese caso concreto, por ejemplo, perdone que lo interrumpa, ¿qué sería lo sensato? ¿Que le quepa lo que está dentro de la Convención o visualizar la posibilidad de un tratamiento, bueno, diferente porque se trataba de un caso excepcional? Pero cuando hablamos de tratamiento diferente, ¿de qué estamos hablando? Porque si de lo que estamos hablando de la pena, hoy ya está previsto una pena para eso, ¿verdad? Inclusive hubo una ley cuestionada de la administración anterior que estableció que para determinados delitos debía de haber por lo menos una pena preceptiva de reclusión, que también fue cuestionada por UNICEF. Ahora, yo quiero hacer un llamado a que nosotros no vivimos en una isla. Somos parte de un concierto internacional. Y si UNICEF nos está diciendo, ustedes están violando con esta norma un acuerdo internacional, esos acuerdos internacionales no se tomaron sin visualizar cuál es la realidad. Y voy a decir algo, es decir, acá hay un mito, y estamos llenos de delincuentes menores de edad. No es cierto, y es más, han disminuido categóricamente. Bueno, eso es lo que no se ha podido explicar demasiado desde quienes defienden el aumento de penas,
¿por qué sería necesario ahora cuando los números en realidad plantean que son menos los menores en conflicto Pero con la ley? mucho menos, ¿no? Porque estamos hablando de que en el 2014 teníamos 1000 y ahora tenemos 296. Pero no es porque los jueces hayan sido más suaves, porque en realidad también las causas penales bajaron. Las causas penales de menores bajaron de casi un 9% a menos de un 4%. En todo caso, lo que cabría preguntarse es si a lo que se refiere Larrañaga, a que además de esa realidad de que han bajado las causas penales de los menores en conflicto con la ley, tal vez aparece eso de que no son niños, son criminales en algunos casos, ¿no? A ver, ¿qué pensás, Pablo? A ver, es largo el tema, pero ¿cuál es el fundamento de la imputabilidad de las personas, mayores y menores? Es la capacidad de discernimiento que tienen en el momento que cometen el hecho. Eso es indiscutible, es una premisa. ¿Qué es lo que pasa? Yo escuchaba muy atento al doctor. Hay países como en los países escandinavos donde la edad de imputabilidad es a partir de los 13 años. Y funciona de esa forma. Estados Unidos tiene la edad mínima de imputabilidad entre los 7 y los 10 o los 11, dependiendo del estado. Francia creo que es a partir de los 13. Inglaterra, Alemania, es entre los 13 y los 16, pero a partir de los 16 es cuando reciben mayor castigo. ¿Y por qué? Porque son países que han avanzado tanto en el derecho, nosotros estamos muy retrasados en eso, pero han avanzado tanto, sobre todo Inglaterra y Alemania, donde les exigen a la defensa del menor, después que tiene 16 años y comete un delito, probar si tenía el discernimiento si tenía el discernimiento suficiente para entender lo que cometió. Y ese es el ABC de este tema. Probar si a conciencia sabe lo que hizo o no hizo. Y si sabe lo que hizo, y si se prueba que sabe lo que hizo, por supuesto, es condenado como corresponde. Ese es el ABC. No es que subo 20 años, 10 años, 8 años. No va por ahí el tema. Va por el tema del discernimiento. De que el menor de 16, el mayor de 16 años, en estos países, la defensa pueda demostrar que era incapaz y no sabía lo que hacía. Ese es lo que nosotros tenemos que discutir, el tema del discernimiento. Si el menor está en condiciones de entender o no lo que hizo. Y si está en condiciones de entender lo que hizo... ¿Eso supone no poner un límite de edad? Es que la discusión no es el límite... La edad se discute, pero la discusión no viene solo por ahí. La discusión viene de la capacidad que tiene la persona para entender lo que hace. ¿Qué es lo que pasa? La edad, lo que hace la LUC, es entender que a partir de determinada edad se tiene conocimiento de lo que se hace. Y por eso se le aumentan las penas. Bien. Vero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la discusión de fondo, bueno, podría retomarse, pero no sé qué dicen los organismos internacionales al respecto. Me parece que si ya tenemos un acuerdo firmado al respecto, vamos a estar más o menos en la misma circunstancia, ¿no?, que nos plantea hoy esta ley. De todas maneras, lo que yo veo es que hay sobre estos cambios una expectativa que entiendo desmedida respecto a cómo pueden incidir sobre la seguridad de un momento a otro, porque entre otras cosas hablamos de penas que no se van a poder aplicar de forma retroactiva. O sea que tenemos que esperar años para que esto dé resultado. Me parece que es una discusión a la cual se le ha puesto demasiado, un articulado al cual se le ha puesto demasiada expectativa, que no nos va a cambiar en los hechos el tema de la inseguridad que hoy estamos viviendo y que vivíamos hasta que asumió este nuevo gobierno. Me parece que no pasa por ahí la discusión más relevante respecto al tema seguridad. En todo caso, me parece que lo que tendríamos que discutir... O se está introduciendo a propósito un cambio de paradigma, ¿no? Una mirada diferente sobre la criminalidad. Claro, pero el cambio de paradigma realmente nos va a dar en los hechos de inmediato un cambio. Nos vamos a sentir más seguros porque ese menor que va a cometer un delito de ahora en adelante va a estar 10 años y no 5. Eso nos puede cambiar la perspectiva de acá a 10 años, pero no nos va a cambiar ahora la perspectiva. Pepe. Escucho con mucha atención a mis compañeros y por supuesto al destacado invitado que tenemos y me quiero salir de estos temas porque hay gente muy capaz. Marta conoce mucho también de este tema. Por tanto, yo simplemente quiero tener una mirada desde el sentido común y desde la ignorancia también de estos temas desde el punto de vista jurídico y legal. Y me pregunto, cuando se plantean políticas de incremento de penas para menores, ¿dónde? ¿En qué lugar? Porque lo que plantea Pablo es muy atendible, pero estamos hablando de países del primer mundo, con otro tipo de infraestructura. ¿Dónde vamos a tener a esos menores que en lugar de estar 5 años van a estar 7, 8 o 9 años? ¿En qué lugar? ¿Cómo los vamos a tener? ¿Cómo van a salir de ese lugar? Eso es lo que a mí me preocupa cuando se habla de ese tipo de políticas. Bien, Marta. Varias reflexiones. A ver, acá tenemos que tomar lo que hemos hecho y qué es lo que hay.
¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos ratificado convenios internacionales donde, como dijo el doctor, aceptamos que la niñez va hasta los 18 años. Eso significa que cuando nosotros intentamos apartarnos de eso, estamos colocando al Uruguay en un país de ser pasible, de ser sancionado del exterior por estar vulnerando un convenio que se firmó. O sea que lo primero que tendríamos que hacer sería, si nos vamos a apartar de eso, bueno, aclarar la situación, blanquear y decir, señores, esta firma que tuvimos, ahora no seguimos más, punto 1. Punto 2. Generalmente el aumento de penas no reduce, y está comprobado, y lo hemos hablado hasta el cansancio en otros escenarios, no reduce que se suceda o no el delito. La persona que va a delinquir no toma el Código Penal y dice, si yo hago este delito me toca esto, entonces mejor hago... No es así como funciona. Si esto lo llevo a los menores y me da la sensación, y muy atrevido de mi parte, que es lo que intenta dar el gobierno, el mensaje es decir, menores, no delincan, miren que ahora no les va a salir tan barato, van a estar más tiempo adentro. Si pero igual no corre, pero es que no aplica para cualquier delito, sino para los especialmente agravados. O sea, el que va a cometer una rapiña simple, o sea, pero la idea no le cambia esta discusión. Está en la sociedad esa idea de que si hay mayores y menores para delinquir, el menor es el que se hace cargo porque va a estar menos tiempo, aún en los delitos agravados, detenido que los mayores. Al margen de eso me da la sensación que la idea es, menores, no hagan más esto porque les va a salir casi tan caro como a un adulto. Esa me parece que es el espíritu que está atrás de esta reforma. ¿Y está bien o está mal? Para mí está mal, porque no es la forma. ¿Por qué? Primero, no hay lugar donde, como ya lo hemos hablado con Pero separemos los tantos, porque eso no puede ser una justificación como cuando se dice las cárceles, pero cuando se utiliza que las cárceles no pueden rehabilitar tal como están así, sí, pero mucha gente dice, no, pero esa no puede ser la explicación o la excusa para que no se lleve adelante el cumplimiento de una pena. Pero son situaciones distintas, las de los mayores y los menores, porque si nosotros partimos de la base que estamos admitiendo que hay una personalidad en formación hasta los 18 años y lo mandamos por X delito a estar en un lugar en condiciones inhumanas, quizás le estamos cercenando la posibilidad de estar en un lugar acorde y ofrecerle a esa persona, según su capacidad y su disposición, la posibilidad de reinsertarse. La mera juventud, por sentido común, daría la chance de que podés hacer con este ser humano, tenés más tiempo de hacer una rehabilitación como corresponde. Eso es lo que hemos firmado. Después, si queremos pasar a lo que Pablo dice, que es así y que funciona muy bien en otros lados, eso significaría un cambio general de muchas cosas. Por ejemplo, que al momento de juzgar una persona joven, se la pudiera evaluar en serio, tomándose el tiempo. Bien, creo que... a ver, yo tengo una discrepancia con Pablo. Es decir, ¿con quién? Con Pablo, pero a ver, en realidad... Para afinar y para que nos entienda el auditorio que no es técnicamente, no necesariamente conoce los términos técnicos. Una cosa es discernir entre el bien y el mal, o entre la maldad o la bondad de un acto. Yo diría, mi nieto que está por cumplir 8 años ya sabe que matar es malo, que robar no se puede, etc. Eso obviamente que está. El problema es hasta qué punto y en qué momento se llega a la conciencia de los resultados y de las consecuencias de eso. Y eso es lo distinto. Vamos a aclarar, no es que los menores que en conflicto con la ley no tengan pena, la tienen, porque está prevista en el Código de la Ley. Tiene una pena distinta a lo que es el Código Penal de mayores. Ahora, yo voy a poner el ejemplo por el contrario. Nosotros, a las personas, sobre todo a las mujeres con menos de 18 años, consideramos que no están en capacidad de utilizar su cuerpo libremente y vender su cuerpo si quieren. Y por eso estamos condenando, y estoy de acuerdo, se ha formalizado una cantidad de gente de la Operación Océano. ¿Por qué? Porque abusaron de una situación. Uno puede decir, bueno, pero con 17 años sabía lo que hacía. No, estamos convencidos de que no sabía lo que hacía y aceptó una promesa a cambio de droga o de plata, no importa, y por eso estamos castigando a esos mayores por haber abusado. De la misma forma, por la razón inversa, yo digo, antes de los 18 años tenemos el convencimiento de que la persona sí sabe que es malo. Obviamente, el que va a robar sabe que es malo y el que porta un arma, los adolescentes lo saben, no tienen idea de las consecuencias, ni han visto, en muchos casos, porque recordemos que la mayoría vienen de sectores marginales de la sociedad, donde en realidad el robo, el asesinato, la prostitución son elementos comunes en los que han vivido y no han tenido la oportunidad. Entonces hoy en realidad, en lugar de pensar en las penas, tendríamos que pensar en cómo los apartamos de ese medio y cómo les damos una opción de vida distinta y que lo comprendan.
Yo creo que eso es mucho más importante. Y yo creo, y esto, perdónenme, pero son hipótesis que estoy tratando de estudiar, pero de alguna forma, ¿por qué se ha reducido la delincuencia o los menores en conflicto con la ley? Ustedes recuerden lo que significó hace 20 años o más todos esos niños que andaban en la calle. Afortunadamente, desde hace muchos años, no vemos niños en la calle. Los niños que andaban en la calle hace 20 años eran los que en el 2014 poblaban los establecimientos del INISA. Han bajado. ¿Por qué han bajado? Porque hay menos niños en la calle. Y si los pudiéramos sacar a todos, yo no digo, siempre va a haber... Pero el problema es la calle, ¿oís? No, yo dije la calle porque la calle está ligada a la marginación. Digamos, no se supone que son niños que no tenían contención. Claro, está claro, pero digamos, sigue habiendo, y tenemos ese gran déficit, y es poder sacar de eso que usted mismo plantea, ¿no? No estarán en la calle, pero siguen estando en contextos en los que evidentemente la naturalización de lo que está mal, ¿no? Al menos consensualmente hablando. Pero la calle les facilita mucho el tránsito hacia las conductas en conflicto con la ley. Obviamente, si el contexto que tienen interno en la casa es muy malo, pero ojo, que eso complementado con medidas, los niños han tenido que ir a la escuela porque si no los padres no cobran la asignación. Y yo soy de los que me parece que hay que exigirle para que la cobren, la contraprestación. Los niños tienen otros niveles de vínculo que no son la familia, entonces podemos llegarlos a sacar de ese contexto. Y hay un tema que a mí me preocupa, porque no solo está el tema de la pena, está el tema de mantener los antecedentes, que inclusive se le borran a los mayores pero no a los menores, eso es incoherente en la ley. Y por el otro lado, el tema de el agravarlo por la pluriparticipación. Esto, en materia de menores, es muy complejo porque los adolescentes, naturalmente, esto lo dice el UNICEF, los adolescentes tienden a actuar en conjunto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no se animan a actuar solos, porque todavía no tienen la suficiente capacidad para sentir que no tienen, ¿no? Y muchas veces, entonces, eso, trasladar el argumento de la pluriparticipación, que es un agravante en el Código Penal de mayores al de menores, a ver, y si nos ponemos del lado de la víctima, ¿no hay una gran diferencia entre que se actúe solo el delincuente o en grupo? No, sí, a ver, el daño que se puede hacer, sí, es mayor, pero, a ver, la conciencia de ellos de que se agrava porque están actuando en grupo, ellos no lo van a saber nunca. Probablemente ni siquiera los delincuentes comunes lo saben, aunque los delincuentes comunes, en mi experiencia, a veces saben más que uno de derecho penal, pero los menores, sin duda, actúan, a ver, de tiempos inmemoriales, todos nos juntamos de adolescentes y bueno, cuando están en un contexto crítico se juntan, ¿no? Y a veces se les ocurren esas ideas en el conjunto, por eso... Yo creo sinceramente que un chiquilín de 17 años tiene plena conciencia y pleno razonamiento de que si impone un arma, ve a una persona y le pega un tiro en la cabeza, está mal. Y creo que tiene la conciencia suficiente para saber el daño que está generando. Yo la veo, no es lo mismo un adolescente de 17 años en 1970, 1980, 1960, que un adolescente de 17 años en el siglo, el 2020, donde vivimos ahora. Sí, pero hay muchas cosas que influyen, ¿no? Entre otras cosas, esa idea de vida rápida, de hacerla hoy, que eso tiene que ver con la sociedad. Eso yo lo entiendo, está bien, y lo comparto. Pero indudablemente el delito se comete igual. No me puedo excusar en que ahora como tengo cable, Netflix o lo que fuera y veo todas esas series que me dicen que yo en 2 años Es que nadie soy dice no los castiguemos. Es que el tema es cuál es la famosa dosimetría. Es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Castigarlo con una pena que lo anule? ¿Qué garantía tengo si lo voy a tener, cae con 17, lo tengo 10 años en la cárcel, que a los 27 va a dejar de ser delincuente porque le di 10 años en cárcel? No. Pero a los mayores tampoco pasa lo mismo. Es más, probablemente, bueno, pero si en realidad utilicé parte de ese tiempo para atenderlo Todo pasa por qué se hace con ese tiempo. Exacto. Porque ahí si es mucho o es poco, pasa a tener otra forma de ser valorado. Lo que pasa es que volvemos a qué es primero. A ver. El huevo, volvemos a lo que es primero, el huevo o la gallina. Entonces, no aumento las penas.
de pronto no formalizo o proceso por determinados delitos o soy más liviano en determinadas cosas porque no puedo brindarle la posibilidad de rehabilitación No, se trata de o la cuando- posibilidad de poder ponerlos en un lugar que aparte hasta ahora no pasa. Aquí estás hablando de política, estamos hablando de una ley que tiene un origen político, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos hablando es de dónde pongo las prioridades y dónde pongo las prioridades para hacer que tengamos una sociedad más segura. Si queremos hacer, dar mensajes, me parece que legislando no es la manera de dar mensaje para decir, chiquilines, miren que a partir de ahora, me imagino yo que de esos 300 chiquilines que tienen hoy, que están bajo el sistema penal adolescente, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, tienen problemas con las adicciones? ¿Cuántos de esos delitos están vinculados a las adicciones? Sin embargo, es interesante, yo les recomiendo que vean el informe de UNICEF sobre el Uruguay y un análisis del 2018, donde dicen que los que tuvieron régimen de semilibertad reincidieron menos que los que estuvieron en prisión. Eso lo dice UNICEF, basado en los análisis que ellos hicieron. Tenemos que hacer una pausa, si me disculpa. Yo insisto, siempre pareciera que estamos hablando con demasiada generalidad del tema y acá lo que se propone, y tanto en la LUC como en el criterio del ministro del Interior, hace referencia a Pero son casos más puntuales. excepcionales, no a los generales. Claro. Porque si no se nos Son mezcla casos el tema, muy ¿no? puntuales estos. Pausa y ya venimos y ya retomamos con nuestro invitado. Ya venimos.